El origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio de 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestra docente, la licenciada Edith Cruz Hernández, de quien procedo a leer una breve semblanza curricular. La licenciada Edith tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México de la FES Iztacala. También cuenta con una especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Asimismo, es diplomada en Derechos Humanos, Manejo Integral de Estrés Postraumático, Manejo de Grupos en Crisis Emocional e Intervención en Crisis y Terapia Breve. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden compartir sus dudas y preguntas en la caja de comentarios desde la plataforma en donde nos estén siguiendo. Sin más preámbulo, procedo a ceder la palabra a la licenciada Edith Cruz, quien hoy nos hablará de la contención emocional para primeros respondientes. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Uriel. Para mí es un gusto estar acá, de verdad me emociona mucho el poder compartir con ustedes estos temas. Y me gustaría empezar por hacer una primera aclaración. Efectivamente, la clase está puesta como contención para primeros respondientes. Sin embargo, me gustaría que ampliemos el concepto. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a ver por qué. Porque esta idea del primer respondiente suele asociarse mucho, sobre todo en el ámbito de los primeros auxilios o atenciones a situación de emergencia, como la persona que hace este primer contacto y muchas veces ahí hace esta labor de atención e identificación de situaciones y no da este seguimiento.
Sin embargo, nos vamos a enfocar ahora a personal que sí hace también ese primer contacto, pero también brinda una condición de atención y respuesta, en donde no solo hablamos en términos de primeros auxilios médicos o de situación de emergencia, sino a personal mucho más variado, mucho más amplio, que atiende sobre todo a personas que están en estas situaciones de alto estrés o altamente demandantes. Por ejemplo, hablamos aquí de psicólogas y psicólogos, abogados y abogadas, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, etcétera, que hacen todo este trabajo de acompañamiento, sobre todo en situaciones o en condiciones de víctima o de vulnerabilidad de algún momento. Estas personas que hacen este primer contacto y sobre todo la condición de respuesta también dan un acompañamiento, no solo en esta primera intervención, sino a lo largo del proceso, con la intención de llegar a la recuperación de la persona que se considera o que haya vivido una situación altamente estresante o victimizante, para que pueda recuperar su proyecto de vida. Entonces, así es que nos quedamos con personas de respuesta y primer contacto. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bien, generalmente, sobre todo acá en la asociación, enfocamos mucho la atención y la visión hacia las víctimas tal cual, ¿no? Y entonces hablamos de la reparación integral del daño, de la atención, del acompañamiento psicosocial, etcétera, y obviamente eso es necesario, es importantísimo. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta a las personas que están atrás de estas condiciones, haciendo esta labor justamente de acompañamiento. Ya les decía, bueno, hablamos de atención jurídica, psicológica, social, trabajo social o médica, y ocurre que también son personas que de alguna manera se impregnan con estas situaciones que las víctimas directas han vivido. Entonces, eso justamente es lo que le da fundamento a lo que vamos a platicar hoy. Generalmente estamos hablando de personas servidoras públicas que, al estar expuestos a estas historias, a estas condiciones con la atención que ellos realizan, pues tienen una situación que le podemos llamar un desgaste emocional a partir de esta condición laboral. Y eso también genera en ellas y en ellos un impacto, precisamente, sobre todo lo vemos en la salud mental, pero no es lo único. Vemos también que pueden, si no se atiende, si no se trabaja directamente a la intervención con estas personas, pueden llegar a manifestar condiciones no solo de desgaste físico, emocional, sino incluso de llegar a situaciones un poco más complicadas, como un trastorno de estrés postraumático secundario, que generalmente tiene que ver justamente con esta situación de cuidar a otros. La lógica que seguimos es, bueno, entonces, ¿quién cuida al que cuida? ¿No? ¿Quién atiende a quien atiende estas situaciones? Vamos a mencionar principalmente 3 de estas condiciones, que son como las más evidentes. Ojo, no quiere decir que sean las únicas, no quiere decir que no se puedan manifestar otras condiciones, pero estas son como las más comunes y de alguna manera también las más preocupantes, porque además, les decía, tienen esta relación directa con el entorno laboral, con esta situación que ellos y ellas hacen en la atención, el acompañamiento a víctimas. El primero del que vamos a hablar es precisamente el burnout. De pronto se escucha mucho hablar de este concepto. Literalmente hablamos de una situación de quemarse. Esa sería como la traducción del burnout. Quemarse desde adentro hacia afuera, a partir de toda esta presión, de toda esta carga, de toda esta situación de desgaste emocional que implica el estar en contacto con las historias, con las vivencias, con toda esta situación que nos comparten quienes son o han sido víctimas en algún momento. Ojo, tampoco quiere decir que solamente atendamos en estos casos de victimización. Podemos hablar también que existe ante situaciones de desastres naturales, por ejemplo, es otro tipo de víctimas, pero también se pueden considerar así. Situaciones sociales,
en donde pues existe este desgaste. Se caracteriza principalmente por tres situaciones. Una es un agotamiento emocional, más allá del cansancio físico que implica la atención, el trabajo, el estar constantemente, la dinámica, que a veces se vuelve incluso una situación cotidiana, monótona. Más allá de ese cansancio físico, las personas refieren que no saben por qué se sienten tan cansadas, por qué se sienten tan agobiadas, porque hablamos de un agotamiento emocional, que combina no solo en esta parte física, sino también esta otra parte de mucho estrés. Otra situación que caracteriza el burnout es la despersonalización, en donde de pronto la evidencia es de actitudes o de respuestas o de situaciones negativas, de distancia, de mala atención a las personas usuarias. Sumamente irritables, sumamente cansadas, ya decíamos, pero sobre todo se ve que ya no hay una motivación. Partimos también del hecho de quienes deciden estar en esta parte de acompañamiento de situaciones de víctima o emergencias, la más de las veces lo hacen justo por el gusto que les da esta sensación de ayudar a otras personas, ¿no? Y no ayudar en cualquier momento, sino ayudar en momentos clave de sufrimiento, de dolor. Y entonces cuando ya empezamos a ver este desgaste, pues justamente este gusto inicial ya no se observa y ya podemos ver personal que atiende por atender, que lo hace de mala gana, que ya no da el seguimiento adecuado. Y obviamente esto no solamente impacta pues en la persona que lo está haciendo, sino evidentemente en quienes están recibiendo este servicio, los usuarios y usuarios de este servicio, en donde ya además de la misma condición, pudiéramos caer incluso en la revictimización, en tanto no darle seguimiento, traerlos dando vueltas, cuestionarles el por qué están ahí, como ya en esta parte a veces hasta tediosa de la atención que se puede empezar a dar. Vemos también que otra característica es el sentimiento de bajo logro, sobre todo en términos profesionales y que impactan también en lo personal, ¿no? Así como, pues, ¿qué hago aquí? Ya no tengo más a dónde ir, mi trabajo ya es muy monótono, ya no hay algo nuevo, y aun cuando las condiciones que se presentan pues no son todas iguales, siempre está como esta condición ya de no dar ese plus que a lo mejor originalmente tenían. Y entonces se pone en riesgo toda la atención tal cual a las personas usuarias. Cuando hay una situación de burnout, vemos que quien la vive, pues no solamente tiene estas partes o estas características de conducta evidentes, sino también se resiente en tres momentos, ¿no? Principalmente síntomas psicosomáticos. El cuerpo reacciona, el cuerpo reclama, ya decíamos, bueno, se puede sentir este cansancio o esta fatiga crónica, pero de pronto también vemos que hay un aumento en los dolores de cabeza, pérdida de peso o aumento de peso, de pronto se les cae el cabello, ya están con gastritis, colitis, todas estas manifestaciones derivadas precisamente del estrés que genera la atención a los usuarios y usuarias. En esta parte de síntomas emocionales hablábamos ya de la irritabilidad, pero de pronto también puede caer en situaciones de ansiedad, ya sea generalizada o muy focalizada en lo que corresponde tal cual al trabajo, que también implica pues procesos de depresión, una sensación de frustración constante, en esto que decíamos de ya no tengo esa motivación, lo cual genera mucha frustración, a veces aburrimiento, ya este sentimiento inicial de solidaridad y de atención, de servicio, se empieza a quitar. Entonces vemos que sí hay un cambio radical
en la conducta y en la atención. Y evidentemente, pues justo los cambios conductuales, ¿no? En donde ya hay una situación, por ejemplo, de aislamiento, ya esta irritabilidad ya implica que tengan incluso hasta conflictos o situaciones con compañeras, compañeros, con usuarios, en donde, les decía, el riesgo al final pues es que la atención ya no se da de manera adecuada, ya lo que debería considerarse el trabajo de estas personas pues no tiene la calidad que debería, ¿no? Y más allá de esta parte como tal laboral, pues vemos el impacto a quien necesita el servicio, ¿no? Entonces, de ahí justo la importancia de trabajar con servidoras y servidores públicos principalmente, pero en general con todas las personas que hacen esta labor de atención y acompañamiento en casos de víctima. ¿Cuáles son los factores que podemos considerar que influyen o que tienen que ver con esto? Bueno, sí hablábamos de pues este desgaste, pero muchas veces está abonado con la misma organización, el mismo espacio, que de pronto no tiene como certeza en cuanto a las actividades, en cuanto a las expectativas que la persona tendría que tener para considerarse en un buen ambiente o un buen entorno laboral. Muchas veces la condición económica también pues no es equitativa respecto al trabajo que realizan y lo que reciben a cambio como un sueldo, ¿no? Las condiciones espaciales o ambientales, muchas veces hemos escuchado, sobre todo en términos de hospitalización a nivel público, que no hay medicamentos, que no hay instrumentos, que los elementos son difíciles de conseguir, que incluso la iluminación, el espacio físico no es el adecuado. Todo esto corresponde precisamente a una situación de la organización como tal, que tendría que brindar las condiciones óptimas, ideales, para que las personas que están brindando un servicio en estos espacios tengan esta posibilidad de hacerlo de manera digna, de manera honesta, clara, pero justo a partir de tener las condiciones que se requieren. Otro factor pues son las características tal cual del puesto y del ambiente de trabajo. Aquí vemos también ya esta parte de relaciones entre las personas que trabajan en estos entornos, en donde también hay mucha rotación de turnos, hay mucha incertidumbre, incluso de pronto no sabes si esta semana te toca en la mañana o en la tarde, o vas a cubrir el turno completo de 24 horas, o si estás en cierta dinámica, por ejemplo 24 por 24, pero resulta que la persona que tenía que hacer el cambio no llega, entonces tienes que cubrir más. Ya hay muchas situaciones que tienen que ver con el ambiente, con el puesto tal cual, que también abonan a esta situación de desgaste y esta sensación de quemarse en el trabajo. En esta parte también en la que compartimos con otras personas, pues puede ser común el mobbing. Cuando hablamos de un contexto escolar, hablamos de bullying. Cuando hablamos de un contexto laboral, hablamos de mobbing, en donde las dinámicas entre compañeras y compañeros, pues a veces son también nocivas, a veces también son irritantes por sí misma. No hay apoyo o la sensación de apoyo, no hay esta situación de compañerismo. Ojo, tampoco es una regla, no quiere decir que siempre sea así, pero se puede encontrar y como decíamos, esto pues abona a esta sensación de burnout, ¿no? Además de esto, pues evidentemente también cada una de nosotros estamos en esta situación de traer nuestra propia carga personal, ¿no? En donde a lo mejor no es la situación en el trabajo, pero tengo una condición en casa que no me permite concentrarme y no la he podido resolver, y que a lo mejor eso sí tiene esta relación con la organización porque, por ejemplo, el salario no me alcanza o está esta incertidumbre, ¿no? Y también aquí tiene mucho que ver, pues,
en esta parte personal, cuáles son las propias estrategias que yo he utilizado precisamente para sobreponerme a estas situaciones, qué tanto tolero o no la frustración, qué tanto mi capacidad de demora, de respuesta, están actuando. Uh-huh. Y tiene que ver pues con mi propia historia, ¿no? Con qué tanto en algún momento yo tuve que adaptarme a ciertas situaciones para poder funcionar de manera adecuada, aún con la presión, aún con las situaciones, y sobre todo dejar de lado lo que implica la condición personal para poderme enfocar en la parte laboral como tal. ¿Sí? Otro fenómeno que vamos a abordar acá y que también tiene que ver con esta parte de atención es el trauma vicario, que también se puede llamar tensión empática, trauma secundario, fatiga por compasión o desgaste por empatía. Hay todavía como esta parte de decir, bueno, si es lo mismo, no es lo mismo, pero al final el punto de coincidencia es el dolor que me provoca el sufrimiento de alguien a quien yo atiendo. De pronto esta parte de contagiarme por las emociones, por las historias, por lo que escucho, por lo que vivo, por lo que huelo, por lo que está aquí, que no me corresponde, que yo tengo esa claridad de que yo no estoy en esa situación, pero pues justamente hay algo en mí que puede conectarme con ello. Recuerdo hace poco, precisamente en una intervención en un equipo, una persona me decía, ¿no? Yo trabajo con niñas y niños, y me llegó un caso de un pequeño víctima de abuso sexual, que la verdad es que sí me tronó, así lo decía esta persona. ¿Por qué? Porque de pronto yo veo a este niño y lo relaciono con que yo tengo un hijo de la misma edad, y qué pasaría si él estuviera en esta situación. Y entonces esta sensación de conectarme con estas historias, insisto, aun cuando yo reconozco que no son mías, pero hay algo ahí que me engancha con ellas, pues evidentemente me empieza a hacer voltear de una manera distinta a este trabajo. Y sí me puede generar pues esta situación de desgaste por empatía, de fatiga por compasión, que corresponde a lo que también llamamos el trauma vicario. Y en el sentido estricto podríamos hablar que es una traumatización secundaria, porque no estoy siendo yo directamente afectada, pero lo vivo o lo experimento a través de la persona con la que estoy teniendo este contacto. Esto es muy común y justamente empieza a observarse este fenómeno precisamente en equipos de atención en los hospitales, ¿no? De atención médica tal cual, sobre todo en enfermeros y enfermeras que tenían este contacto directo, y que de pronto era tal el afán de ayudar, tal el afán de evitar o de mitigar en estas personas el dolor, el sufrimiento, que dejaban de comer, dejaban de dormir, o se llevaban a casa las preocupaciones, las historias, todo lo que vivían, y estaban dando vueltas y vueltas. Y entonces se observa que efectivamente hay mucho desgaste en estas personas, pero vemos que no es directamente hacia ellos, ¿no? Sino, como decíamos, a través de las historias con las cuales viven en el día a día. Después se fue como ampliando la idea y se fue identificando también que, bueno, si ocurre esto en el ámbito médico, probablemente también ocurre en el ámbito jurídico o en la atención psicológica. Y resulta que sí, también se observó que llega a pasar, ¿no? Como psicólogas y psicólogos, pues tenemos esta idea. El ideal es tener nuestro propio proceso, saber que las historias que escuchamos y lo que acompañamos no es nuestro, y entonces esta posibilidad de liberarnos de esto, ¿no? Sin embargo, no está tan ampliada esta idea en otro tipo de profesionistas. Por ejemplo, trabajadoras y trabajadores sociales, médicas, enfermeros, abogados, quienes hacen toda esta parte de acompañamiento que ya hemos mencionado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno,
tampoco quiere decir que esto sea malísimo, tampoco quiere decir que sea una situación de desventaja. O sea, al final corresponde precisamente a esta parte de la esencia humana que tenemos, de esta posibilidad de empatizar, y donde vemos que no es gratuita la elección de la carrera o de la función que voy a cubrir, sino que tiene que ver precisamente con esta intención de ayuda, con este compromiso que de pronto, si se rebasa, entonces sí tenemos esta condición o este riesgo de caer en estas situaciones. Hasta ahorita vemos burnout, trauma vicario. Uno más es el estrés postraumático secundario. Recordemos que el trastorno de estrés postraumático, tal cual su nombre lo dice, es un trastorno, es decir, una serie de signos, síntomas y elementos que se van conjugando hasta mostrarse tal cual en esta condición traumática, que no solo es este desgaste del que hablábamos, este cansancio o esta situación, sino que además también ya emocionalmente hay un impacto mucho mayor que ya implica para mí tal cual ese trastorno. Que volvemos a esto, hablamos de condiciones secundarias, hablamos de no somos directamente afectados, pero en el momento que algo nos conecta con estas historias, entonces podemos caer en el riesgo de engancharnos con ella. Justo estas tres situaciones que hemos estado mencionando, les decía, es muy común observarlas en equipo de respuestas. Sí es cierto que nuestro foco de atención son las víctimas directas, pero también es importante tomar en cuenta a las personas que atienden a quienes están en estas situaciones. Y precisamente en este tomar en cuenta hay que identificar cuáles son los factores que influyen o que tienen más este riesgo a vivir estas experiencias, ¿no? Pues ya hablábamos de la capacidad para empatizar, aun cuando reconozco que no me corresponde, pues de pronto es inevitable el decir, ay, pues es que, y así lo mencionan, es que siento feo, ¿no? No puedes ponerle ni siquiera un nombre, no sabes cómo expresar esto que te genera el escuchar o el vivir o el ver a la persona, pero sabes que de alguna manera no es, evidentemente no es agradable, pero te está afectando, ¿no? El comportamiento hacia la víctima. Ojo, también aquí ha habido casos que se han identificado en donde, y así lo han referido las personas, ¿no? Es que yo quisiera, en el caso de niñas y niños, pues llevármelo a mi casa y que se quite de esta familia y que se quite de esta situación de vulnerabilidad, de riesgo en el que está, o de abuso o lo que haya sido su condición. Entonces, como reconoces que no te lo puedes llevar a tu casa, en el espacio en el que lo estás atendiendo, pues hay una situación de conexión con esa persona. Y a veces también, sobre todo esto se ha observado en casos de refugios, en donde es mucho el tiempo que se pasa con estas personas, particularmente en el caso de niños y niñas, que cuando ya termina el proceso, cuando ya tienen que separarse del espacio, pues la persona que se queda sí sufre incluso hasta una condición de duelo, ¿no? Por un lado, y además es muy ambivalente, porque por un lado es la certeza de que se va porque ya terminó su proceso, porque ya en teoría tendría que tener un soporte, porque ya tendría que tener una red de apoyo bien establecida, y su condición tendría que estar mejorando, pero por el otro es que ya me había encariñado con él, ¿no? Entonces, sí es importante observar y en el momento que lleguemos a identificar que esto está ocurriendo, hacer ese corte, ¿no? Reconoce que tú estás precisamente en esta parte de acompañamiento. Tú no puedes ni llevártelo a tu casa, ni irte a vivir con él. Y muchas de las ocasiones, incluso hay un seguimiento después que va más allá de lo que corresponde a la parte institucional, ¿no? Que tendría que ser en este seguimiento, sino ya hay amistades, ya hay compadrazgos o ya hay otra situación que rebasa la parte profesional.
hay que estar muy pendientes de que esto no ocurra. También vemos que aquí entra en juego justamente la habilidad para distanciarte del trabajo, no llevarte a casa las condiciones de trabajo, estas historias. Hay quienes, y también me lo han comentado, pues es que yo veo que le hace falta zapatos y resulta que mi hija ya dejó los zapatos, pues se los traigo, ¿no? O sea, está bien y qué bueno, y habla muy bien de este proceso de empatía. Solo acuérdate de no rebasar esta situación porque no es personal, ¿ok? Y lo cierto también es que precisamente en esta toma de decisiones que como parte del equipo que acompaña, tendrías que tener como soporte para esta persona, no necesariamente te incluye en sus planes. La persona, no sé, pongamos un ejemplo, la mujer con sus hijas e hijos que están en el refugio, en algún momento tendrán que salirse, tomar sus decisiones y hacer su vida independiente de ti, ¿no? Y a veces ni siquiera ya tienes esa posibilidad de ver qué pasó con ellos. Y también este sentimiento de satisfacción por ofrecer la ayuda que decíamos muchas de las ocasiones en esta toma de decisión de acción, pues esto es lo que nos ponemos como meta, ¿no? La satisfacción de ayudar, de estar para el otro, para la otra, ¿no? El riesgo precisamente es rebasar tus límites. Yo desde hace algunos años pertenezco a APSIDE, que es un programa de atención psicológica en casos de desastre, y precisamente se observa mucho, además de dar el trabajo directamente a la población afectada en la parte de contención, se trabaja mucho justamente con estos equipos de respuesta, en donde es muy evidente de pronto en esta dinámica de la atención en el caso de desastre, que sobre todo paramédicos o rescatistas entran en algo que un compañero de APSIDE, de israelí, mencionaba, el furor curandis, ¿no? En donde es atender, sin tomar en cuenta tus propias necesidades como respondiente, ¿no? A veces no duermen, a veces no comen, a veces no se hidratan, y entonces la lógica que siguen es atender, buscar personas, rescatar, pero no toman en cuenta que esta dinámica no solo no es sana, sino que también implica un impacto porque al rato ya no va a ser una víctima, ya van a ser dos, y tú te vas a sumar precisamente a esa condición en la que lejos de ayudar necesitas la ayuda y todo el impacto que implica en los equipos de respuesta, porque por no hacer algo tan básico como el autocuidado, como el descanso, como la hidratación, como la buena alimentación. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Esto que acabamos de hablar, ¿nos afecta por igual a todas y todos? Pues no. Tiene mucho que ver justamente con cuáles son las estrategias que decíamos personales que has podido desarrollar, ¿no? Y en este sentido tenemos que hay factores tanto de riesgo como factores de protección que pueden o no generar estas condiciones. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a ver qué tanto estás en esa posibilidad de flexibilizarte, o si estás más bien en una situación muy rígida, en donde tu tolerancia a la frustración es mínima, en donde tu capacidad de ceder el control no está tan bien desarrollada, y entonces en esta necesidad de controlar, de dirigir, de estar, no te mueves en la idea o buscas hacer todo, te llenas, te saturas. También en una situación de alta autoexigencia, de yo tengo que, el ejemplo que les ponía de los socorristas, yo tengo que rescatar a más personas, yo tengo que hacer esto, y entonces este síndrome o este fenómeno de creerse supermanes, ¿no? Difícilmente aceptan el error, no les puedes como hacer notar algo porque no ellos están bien, y pues evidentemente eso hace que todas estas situaciones de afuera pues más se vayan absorbiendo y generen justo esa condición de riesgo, ¿no? En el caso de los factores de protección, bueno, pues veíamos también que tanto esta flexibilidad cognitiva
te permite adaptarte a las nuevas condiciones, a las nuevas situaciones, en donde no solo estás en una condición de apertura al cambio, sino además también buscas llegar a acuerdos, a mediar, a buscar opciones de solución, alternativas que generen a lo mejor no lo que originalmente habías pensado, pero sí que te lleven a la resolución sin que haya este impacto, ¿no? Y también, pues sobre todo, las estrategias de afrontamiento que has usado en otros momentos y que puedes seguir aplicando en esta situación en particular. Acuérdense que hablamos sí de atención, pero en varios contextos, ¿no? Ok. Todo esto, ya decíamos, tiene un porqué, ya un poquito hemos estado comentando de por qué esto es importante tomarlo en cuenta, pero viene desde algo muy básico, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que la salud, el concepto de salud, eh, no se puede ver aislado solamente con la parte física, que de pronto es como el común de cuando hablamos de salud, ¿no? Pues yo me siento bien, no me he enfermado, no tengo fiebre, mi peso está adecuado, pero no solamente la parte física es importante. En términos gráficos, como el que estamos viendo en la imagen, podemos hablar de la salud como una condición integral, compuesta, si lo viéramos como una especie de triángulo, por tres aspectos. La física, que ya decíamos, es muy importante, obviamente, pero también la salud social, cómo están tus relaciones, cómo está tu capacidad de contactar con otras personas, de atención, de intervención, de relación. Pero sobre todo, también, y eso es lo que nos trae hoy acá, hablar de la salud mental, ¿no? Es importante que este triángulo esté completo. Cuando uno de estos tres elementos está en riesgo, pues evidentemente toda esta pirámide o este triangulito pues se desmorona, ¿no? Y hablando en términos de salud mental, podemos decir que su importancia radica en que como individuos biopsicosociales, que tenemos como muy clara esa idea, cómo pensamos, cómo sentimos y sobre todo cómo actuamos a partir de esto. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten tener estas condiciones de afrontamiento, de manejo de situaciones altamente estresantes o conflictivas o victimizantes? ¿Cómo es que estas situaciones impactan o no en mi toma de decisiones? Incluso en cómo actúo, cómo me desarrollo, cómo convivo, cómo comparto, y que además, si bien es cierto, es un trabajo personal en la atención a la salud mental, también el no hacerlo o el hacerlo de una manera inadecuada tiene un impacto en mis relaciones sociales, ¿no? Difícilmente podemos separarnos de la parte social, irnos a vivir a la punta de un cerro y olvidarnos de todo como si no existieran. Habrá quien lo logre, pero realmente no es tan, o sea, no solo no es tan posible, sino además no es sano, ¿no? Siempre esta parte del contacto, de la comunicación, de la interrelación es importante y también es parte de la salud mental que necesitamos procurar. Entonces, cuando esta relación entre los tres aspectos físico, social y emocional o psicológico no es adecuada, vemos que se rompe esta condición y entonces tenemos como consecuencia problemas derivados de la salud mental. Ya decíamos, el manejo del estrés, que puede derivar a situaciones ya más complicadas como un trastorno de ansiedad, de depresión, y todo tiene un origen. Si encontramos la idea y seguimos el hilo, todas estas situaciones tienen un punto, digamos, en común como detonante, que es precisamente el estrés que genera el vivir en estas situaciones o el estar constantemente en esta condición de atención,
en donde emocionalmente es muy absorbente, donde tienes que estar alerta todo el tiempo. Imagínense a las personas, sobre todo médicas y médicos, en esta condición de urgenciólogos, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar atento, todo el tiempo es actuar de inmediato, y precisamente esa es la importancia de que la salud no solo física sino emocional estén correctas, estén adecuadas, porque el no tener esto implica un riesgo mayor, porque puede ser que tu toma de decisiones no sea la adecuada y entonces en lugar de ayudar puedes afectar a otra persona, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en términos de psicología jurídica, el que tú tomes o que hagas una pericial de manera inadecuada o que no tomes un elemento correcto, pues puede también tener esta afectación. O sea, vemos que impacta en todos los aspectos, ¿no? Esta imagen es de un evento que ocurrió en España, particularmente en Sevilla, hace un par de años, si no mal recuerdo, 2021, en donde la persona que vemos a la izquierda listo, perdón, es un bombero que está atendiendo a la persona de la derecha en una situación de un intento de suicidio. Perdón, me acordé de Lolita Ayala por alguna razón. Ok, ya regresamos, disculpen ustedes. Esta imagen se ve pues como pareciera tomada acá como muy cerca. La persona que vemos a la derecha estaba precisamente en esta actuación suicida. Estaban arriba de una viga que pasa por encima de un puente aproximadamente a 5 metros de altura, y justo acá la podemos ver desde una perspectiva diferente. El impacto incluso visual cambia. El bombero estuvo un poco más de 3 horas tratando de negociar con esta persona en esta parte de convencerla de no quitarse la vida. Evidentemente se reconoce el trabajo de este bombero, al final pudo hacer este rescate con esta persona, pero esta imagen viene a cuenta precisamente para poder imaginarnos lo que será estar más de 3 horas en esta situación, a esa altura, con esa presión, con esta sensación de pronto de mí depende que esta persona se lance al vacío o no. O sea, sí implica un alto estrés, un alto desgaste emocional. Que en el momento, obviamente, el bombero no podía pues dejarse llevar por estas ideas o por esta lógica que hago aquí o por qué, sino más bien tendría que estar muy concentrado en lo que hizo, y también lo hizo, que pues salvó la vida de esta persona. Sin embargo, vuelvo a cuestionar en esto imagínense el desgaste que implicó, no solo físico, sino emocional para este bombero. Por eso, precisamente, la importancia de, una vez que esto pasa, hacer un ejercicio de desactivación, de contención, precisamente, para que él tenga la oportunidad de descargar todas esas emociones, todas esas sensaciones, todo eso que le generó este evento, sin que se lo lleve a casa o sin que se lo traiga cargando y después implique para él problemas no solo de salud física, sino de salud emocional. Decíamos, la mayoría de estas condiciones tienen esta relación con el estrés. El estrés hoy día es considerado el enemigo público número 1, ¿no? Y decimos que es la enfermedad del siglo y le damos como la parte más negativa, y ocurre que el estrés es necesario. Hablamos, por ejemplo, de lo que es el eustrés y el distrés, en esta parte del estrés negativo y el estrés positivo, en donde uno te permite precisamente activarte y decir, ya se te hizo tarde, córrele, prepárate para esto,
justo activarnos, pero el otro es el que sí te desgasta, el que sí te absorbe, el que sí te implica que tengas que ajustarte a condiciones no siempre agradables, no siempre positivas, y que el no hacerlo de manera adecuada sí puede generar, decíamos, desde síntomas físicos, hasta, o sea, el estrés como tal no te mata, pero sí la consecución de estos síntomas, la acumulación, va empezando a generar un desgaste al nivel fisiológico que sí te pueden llevar a incluso un riesgo de muerte. Por eso la importancia de la gestión del estrés. No se trata de no sentirlo, se trata de saber manejarlo de manera adecuada. Ajá. Y precisamente esto es lo que hacemos en esta parte de contención emocional. Me gustó mucho esta imagen porque creo que ejemplifica muchísimo precisamente lo que corresponde al trabajo de contención, ¿no? Este es un ejercicio de práctica de trapecistas, en donde vemos que por todos lados están protegidos, están cubiertos, hay redes que los contienen y que cualquier error, cualquier falla, pues no se van a ir directo al suelo, sino caen ahí, además de que están sujetos a un arnés, etcétera. Si hiciéramos esta analogía con el trabajo que hacemos de contención, es esto, es formar esta red para las personas que están en esta situación de riesgo a partir del trabajo que realizan, para que si algo sale mal o si algo en algún momento no se puede controlar o no se puede manejar, ahí estamos para hacerlo. O sea, es esta parte de soporte que brindamos precisamente para evitar todas estas condiciones de las que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cuáles son? Porque además no nada más se trata de decir así apoyamos, pero sí, ¿cómo lo hacemos? Solamente voy a hacer mención de estas, que son como las más oportunas, digamos, que son estas tres. Primero, los primeros auxilios psicológicos, luego ya un proceso de intervención en crisis o terapia breve y un debriefing. Estamos hablando también de diferentes niveles de intervención. En el caso de la primera intervención o de la intervención de primer nivel, tenemos a los primeros auxilios psicológicos. No les voy a hablar mucho de ellos porque además en el diplomado se va a dar tal cual una clase de un módulo de primeros auxilios psicológicos, pero solamente a manera de mención para que nos quede más claro. Justo es eso, así como en la parte médica, los primeros auxilios son los que le dan ese soporte vital de inicio a la persona para mantener las condiciones básicas y poderlo trasladar a un servicio de atención más especializado. En el caso de los auxilios psicológicos también hacemos eso. Es una intervención breve, inmediata, en donde lo que buscamos es que la persona logre restablecer las condiciones normales de funcionamiento, es decir, que llegue al punto de donde estaba antes del evento crítico. No es que vaya a estar mucho mejor, que de aquí vaya a salir como renovado, fortalecido, pero por lo menos lo regresas a donde estaba. En cuanto a tres aspectos: el proceso de pensamiento, cuando estamos en una situación de emergencia psicológica o de alto estrés o de mucha demanda, pues de pronto estamos perdidos, no sabemos, los pensamientos vuelan, viene uno, viene el otro, no nos organizamos, y tiene que ver precisamente con toda la activación que tenemos a nivel fisiológico. Todo nuestro sistema se activa desde una condición básica, incluso primitiva, de sobrevivir, que te puede llevar a la toma de decisiones, ya sea en términos de huir, de afrontar o de paralizarte, justo para sobrevivir. Y entonces, con los auxilios psicológicos lo que hacemos es regresar a las funciones normales o regulares para que tenga esta posibilidad de toma de decisiones, de que todos los elementos químicos generados por el mismo cuerpo a partir de esta condición de alto estrés o de riesgo en la que se vive puedan regresar a los niveles normales, y entonces la persona no desarrolla a la larga elementos más complicados
como un estrés postraumático, por ejemplo. Uh-huh. Además, hacemos esta función, esta suerte de enlace a sistemas de ayuda especializada. Les ponía el ejemplo de los auxilios médicos, en donde atiendes, contienes, y esperas la atención especializada. Aquí es lo mismo. No necesariamente en términos médicos, pero a lo mejor sí ya un proceso terapéutico posterior al evento. Bien. Y la ventaja que tienen los primeros auxilios psicológicos es que no se precisa ser profesional de la psicología o de la salud mental para poderlos aplicar. Así como todas las personas podemos aprender auxilios médicos, también todas las personas podemos aprender a dar primeros auxilios psicológicos. Casi creo que muchos aquí lo hemos dado, tal vez sin saber que eso era, pero que implica esta parte de contención, para que la persona pueda de alguna manera funcionar mucho mejor y continuar a partir o a pesar del evento traumante. Ya en un segundo nivel tenemos a la intervención en crisis, que digamos que su forma más común es un ejercicio tal cual o un proceso de terapia breve. Están muy chiquititas las letras, ¿no? Pero aquí sí ya es necesario que sea proporcionada por profesionales de la salud mental. Hablamos de psicólogas, psicólogos o psiquiatras, en donde ya haya tal cual una labor de acompañamiento, de proceso tal cual. Hablamos de un proceso breve. ¿Por qué? Porque está enfocado en la condición que generó esta necesidad de demanda o de atención. Por lo tanto, no nos vamos a ir a regresar a elementos anteriores, sino centrada en el presente, en lo que detonó esta necesidad. ¿Okay? Trabajamos con la emoción y con la cognición que sentiste, que pensaste a partir del evento traumatizante que viviste. Y hablamos por evento traumático, pues en muchos contextos, ¿no? Desde una situación de violencia, desde una situación, incluso, por ejemplo, un asalto, algo como esporádico, hasta algo continuado, o en el caso de emergencias y desastres también, es un evento que haya impactado a la vida o a la comunidad. Está tendiente a incrementar la motivación y la disponibilidad al cambio, es decir, adaptarte a la nueva circunstancia a partir del evento. No siempre se puede regresar a como estabas antes. Imagínense en el caso de un desastre, por ejemplo, en donde la persona pues literalmente pudo haber perdido todo, ¿no? Su casa, su familia, sus animales, sus amigos, o sea, el contexto incluso físico recibe un impacto al cual la persona tiene que aprender a adaptarse y sobreponerse en esta parte de resignificar la situación. ¿Okay? Entonces, principalmente enfocado en la toma de decisiones. Ok, ya ocurrió esto, ahora ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? Bien. Y finalmente, pues precisamente al ser un proceso de terapia breve, consideramos que tiene un tiempo limitado, ¿no? Enfocado en el evento o en el objetivo que se quiere trabajar. Otra técnica que también ya es de una atención de segundo y tercer nivel es el debriefing. Les comentaba hace ratito del trabajo que se hace en APSIDE. Okay, aquí hemos visto justamente la utilidad del debriefing, principalmente en estos equipos de primeros respondientes o de primera respuesta y acompañamiento, en donde la posibilidad de poner fuera y elaborar las experiencias a través de ponerlo en común es necesario, y sí se ha observado que reduce este impacto en cuanto al trabajo realizado. Porque este se puede hacer tanto de manera individual como de manera grupal. Nosotros lo hacemos mucho en la parte justamente grupal, precisamente con esta intención de no solo de expresar, sino de elaborar las situaciones. A veces, en esta lógica de poner fuera de manera grupal, tal vez yo no estoy directamente entendiendo qué me pasa, pero cuando lo escucho en alguien más y veo, yo reconozco que no estoy mal,
¿no? Que es natural, que se espera, que las respuestas que estoy teniendo son naturales ante una situación no natural. Uh-huh. Y entonces baja mucho esta angustia, baja mucho esta situación o esta sensación de estoy mal, me voy a volver loco, es que voy a perder la razón, es que no sé qué me está pasando, etcétera. Uh-huh. Entonces, el debriefing pues precisamente es una técnica que busca eso, esta parte de expresión y de contención, porque además es dirigida por psicólogas y psicólogos preferentemente que estén capacitados para dar esta contención, en donde hay reglas también, en donde no hay esta condición jerárquica. De pronto les decían en el entorno de desastres, pues está el superior, el jefe o el comandante, etcétera, y de pronto pues no hay como esta libertad de hablar, ¿no? Una de las reglas que se establecen es precisamente aquí no hay jerarquías, todos estamos pasando por lo mismo y todos tenemos la posibilidad de expresar y sobre todo la intención de escuchar y de respetar lo que la otra persona está diciendo. Incluso esta posibilidad no de confrontar, pero sí de decir, sabes que dentro del procedimiento que seguimos tú hiciste esto y entonces esto complicó otro, como poder resolver en el momento esta condición que ocurre para evitar que pase a mayores, ¿no? Algo que se hizo, por ejemplo, durante el COVID, se aplicó mucho esta técnica de debriefing con equipos de docentes, en donde pues también era, por un lado, la atención, la demanda, se hizo con docentes y con personal de salud, o sea, era la atención puesta en ellos, el tienes que resolver, tienes que hacer esto, o sea, sí, espérate, pero como persona, como individuo, que además también estoy en esta situación de riesgo, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo lo puedo vivir? Y precisamente, pues, esto, les decía, sí generó o sí se ve un impacto positivo en cuanto a la reducción de toda esta condición negativa que trae el evento por sí mismo. Uh-huh. La idea, pues, es ir ordenando las ideas, ¿no? Pasamos por una serie de elementos de qué sentiste, qué pensaste, qué viviste, qué entendiste, ¿no? Para que vayamos escuchándonos y poniendo fuera y haciendo lógico todo esto que de pronto pareciera que no tiene sentido. Ajá. Pasando de la memoria traumática del evento a una memoria narrativa, es decir, quitarle este impacto que originalmente me generó la situación para poder sí hablar del evento. Tampoco voy a decir no pasó, o sea, es parte de la experiencia, pero ya no con esta carga emocional o con esta situación de desgaste que me pueda generar el haberlo vivido. Uh-huh. Integrando esa experiencia pues justamente como parte de una más de mis experiencias sin que me afecte. Y en el caso de una atención continuada, pues poder seguir con la misma sin que haya efectos emocionales adversos. Uh-huh. Ok, ya para cerrar, hemos estado mencionando pues justo de por qué es importante atender a personas que atienden. Ya hablábamos de todas estas situaciones, pero lo podemos resumir en 3 condiciones clave. Uh-huh. Primero, si hablamos en términos de la calidad de servicio, pues ya mencionábamos, no atiendes igual a una persona usuaria si tú no estás en esta posibilidad también de descarga y de desahogo. Uh-huh. Por ahí decían, ¿no? Alguna vez escuché, no puedes limpiar una mesa sucia con un trapo sucio, tienes que limpiar el trapo para limpiar la mesa. O sea, es una analogía a lo mejor muy burda, pero que creo que ejemplifica esto. Yo tengo que estar bien para poder dar esa atención, pero ojo, no caer en la trampa de tengo que hacerlo para otros, tengo que hacerlo para mí y entonces una vez estando bien yo, puedo dar la atención a otras personas, ¿ok? Otras situaciones que al final, en este término también laboral, trabajadoras y trabajadores agotados emocionalmente pueden experimentar desde la disminución de la empatía hacia a las personas usuarias hasta problemas
que decíamos, ¿no? O sea, como una cuestión de falta de concentración o de que tus habilidades de pensamiento cognitivas no están al 100, sí puede generar un impacto mayor en la toma de decisiones y en la atención que brindes. Uh-huh. Y finalmente, creo que es la parte fundamental de todo esto, es la mitigación del riesgo, el reducir el daño que a partir del trabajo realizado se pudiera empezar a tener, es reducir esta situación. Sí existen protocolos, sí existe esta observación del trabajo que se tiene que realizar con las personas que hacen estas labores. Sin embargo, no siempre se aplican de manera adecuada o se les da el seguimiento o no siempre incluso se conocen todos estos procesos, ¿no? Estos protocolos que, insisto, existen, pero es importante recuperar y es importante tener en cuenta precisamente para poder hacer un trabajo digno y de calidad para las víctimas con las que trabajamos. Uh-huh. Y pues sin más, esto es todo lo que yo quiero compartirles. Bueno, en realidad hay mucho más, pero en términos prácticos con esto nos quedamos. Me gustaría muchísimo, esto es una clase grabada por cuestiones técnicas, pero una vez que se haga la transmisión, la posibilidad de que ustedes participen con sus preguntas, con sus dudas, sus comentarios, estaremos al pendiente precisamente pues para dar seguimiento a esto de lo que hoy se habló acá y que nos quede mucho más claro y que sobre todo reconozcamos la importancia de este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Edith, por esta explicación tan clara, tan precisa, de los factores emocionales que están constantemente influyendo en los profesionales, ¿no? Y hablarnos de la importancia, sobre todo, de la contención emocional. Para dar por concluida esta reunión, les quiero recordar que a las personas que nos están viendo, en caso de estar interesadas en una constancia, esta constancia tiene una cuota de recuperación. Para mayores informes, les comparto el número de WhatsApp al que pueden enviar mensaje, se los digo, es al 56 17 29 66 11. Se los repito nuevamente, 56 17 29 66 11. Y bueno, ya para finalizar así, nuevamente le damos las gracias a la licenciada Edith y a todas las personas que nos acompañaron. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, bonita tarde. Bonita tarde.